Mientras se apresuraba para llegar al autobús, Lina Ramírez sentía como el sudor le mojaba la frente. Hoy nuevamente, el despertador no cumplió con su función a la hora indicada. Con el uniforme del Hotel Imperial recién puesto y el cabello recogido rápidamente, consiguió entrar justo antes de que las puertas se cerraran. Deseó en silencio que doña Marta no se encontrara en la puerta, mientras hacía cálculos mentales sobre el posible descuento por su tardanza. El salario de la camarera apenas le daba para costearse una habitación compartida en una pensión del centro y enviar un poco de dinero a su madre en Pasto, Colombia. Llevaba 3 años desde que atravesé la frontera en busca de una vida mejor. Sin embargo, hasta el momento, solo he hallado mayores desafíos. El bus se desplazaba en medio del tráfico de la mañana en Medellín. Lina miraba a través de la ventana empañada y veía 2 urbes distintas. Una con altos edificios relucientes y otra con viviendas apiñadas en las colinas. Formaba parte de la segunda categoría, a pesar de encargarse de la limpieza en la primera. A los 25 años, Lina tenía sobre sus hombros responsabilidades que la habían hecho parecer mayor de lo que realmente era. Después de dejar de lado 3 periodos académicos de contabilidad, su hermano menor contaba con sus envíos de dinero para poder seguir estudiando, además de una promesa hecha a su padre antes de su fallecimiento. No vuelvas con la derrota en tu corazón. Al llegar al hotel, sintió alivio al percatarse de que la supervisora no estaba presente. Ingresó por la puerta de atrás y registró su tarjeta con un retraso de 15 minutos. Teresa, otra de las camareras, le preguntó en voz baja si se había librado. Marta se encuentra en la parte de arriba organizando todo para el evento solidario que se llevará a cabo esta noche. Se requiere personal adicional para atender a los clientes. Lina asintió al ajustarse el uniforme, un evento que implicaba el doble de esfuerzo, pero también la oportunidad de recibir gratificaciones, las cuales eran indispensables para ella en este momento. Mientras tanto, en un elegante ático de vidrio y metal en la otra parte de la ciudad, Emiliano Márquez observaba la gran urbe que se desplegaba a sus pies. El café en la elegante taza de porcelana italiana estaba frío sin haber sido probado. Rodrigo, el asistente personal, interrumpió los pensamientos del hombre al informarle que la junta directiva lo aguardaba en 20 minutos. Todavía está por confirmar si la señorita Lombardi asistirá como su pareja a la gala de esta noche. La reacción de Emiliano fue mínima. A la edad de 42 años, ya había edificado un gran imperio en el sector de bienes raíces que lo posicionó como uno de los magnates más influyentes de América Latina. La famosa revista Forbes le había otorgado el apodo de el arquitecto discreto, no solo por sus magníficas edificaciones, sino por su rechazo a la atención pública. Sin mostrar mucho interés, contestó que iría por Sofía a las 8. Después de 3 años de la pérdida de su esposa, se presentó en público por primera vez. La organización con el nombre de Clara continuaba en operación y hoy en la noche obtendría contribuciones de gran cuantía para su iniciativa de becas en áreas desfavorecidas. Sofía Lombardi personificaba las expectativas de todos como la compañera ideal para un hombre adinerado que había enviudado. La hija del embajador de Italia, formada en la Sorbona y con conexiones en 3 continentes, era el tipo de mujer que realzaba su posición social. Era la continuación natural para la sociedad. Para Emiliano, aquello no era más que un simple intercambio social. Mientras se colocaba la corbata frente al espejo, notó los primeros cabellos plateados en sus sienes. El triunfo había tenido un costo. Sentirse solo, desconfiado y con la impresión continua de estar llevando una existencia ajena. La separación entre el universo de Lina y el de Emiliano se podía cuantificar en kilómetros, así como en posibilidades, linajes, accesos permitidos y restringidos. Se encargaba de mantener ordenadas las habitaciones donde descansaban individuos como él. Ella se encargaba de servir el café que individuos como él tomaban sin prestar atención. Universos alternos que jamás debieron entrelazarse. En aquella noche, el salón principal del Hotel Imperial se convirtió en un espacio de elegancia y riqueza. Lámparas de cristal, arreglos florales con orquídeas traídas del extranjero y una selección de asistentes que reflejaba la influencia económica y política local. A Lina y al resto de las meseras les dieron indicaciones muy rigurosas. Muestren una sonrisa sutil, atiendan con rapidez, y ante todo,
pasen desapercibidos. Al llegar al salón, Emiliano Márquez y Sofía Lombardi fueron recibidos por una lluvia de destellos de las cámaras. Con un atuendo a medida que valía más que lo que Lina ganaba en un año, él se presentó. Ella lucía radiante con un vestido escarlata que realzaba su belleza meticulosamente planeada. En ese momento fue cuando sucedió. Con la elegancia que ha perfeccionado a lo largo de los años, Lina se aproximó llevando una bandeja con copas de champán. Al deslizar la bandeja hacia Emiliano, sus ojos se encontraron brevemente en un momento que pareció congelar el instante. En ese instante fugaz, algo se agitó en lo más profundo de Emiliano. Lo que realmente le impresionó no fue la belleza típica de Lina, sino la dignidad que reflejaban sus ojos, una combinación de orgullo y fragilidad que no veía en nadie desde hacía mucho tiempo. Lina inclinó la mirada de inmediato, siguiendo el protocolo, y siguió avanzando entre los presentes. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. En un ambiente repleto de individuos ansiosos por llamar la atención, dos espíritus se habían identificado mutuamente de manera involuntaria. Emiliano es el nombre que me dieron mis padres. El regreso a la realidad fue provocado por la voz de Sofía. La subasta está a punto de empezar. Nos aguardan en la mesa principal. De manera automática, asintió con la cabeza, sus ojos escudriñando una vez más entre la muchedumbre en busca de la camarera joven. En un solo encuentro visual, dos universos opuestos chocaron, transformando de inmediato sus destinos de una manera inesperada. Claro que sí. Seguiré el relato en español de México tal como lo mencionaste al principio. Aquí tienes el segundo capítulo. En los días que siguieron, Emiliano no lograba apartar de su cabeza la imagen de esos ojos profundos. Hacía muchos años que no se sentía tan alterado por algo o alguien. La organización impecable de su día a día, que incluía reuniones de trabajo importantes y eventos sociales, se vio repentinamente perturbada por el recuerdo de una expresión en particular. Por la mañana, tratando de parecer despreocupado, le dijo a Rodrigo que quería inspeccionar en persona las inversiones realizadas en el Hotel Imperial. Agenda una cita con el director para el día de mañana. La ceja de Rodrigo se alzó, denotando sorpresa. Emiliano nunca se preocupaba por propiedades particulares, y mucho menos por inspecciones inesperadas, pero aceptó sin cuestionar. A pesar de que Grupo Márquez tenía una participación en el hotel, Emiliano solo lo visitó en 3 ocasiones durante un lustro. De pronto, se presentó en la entrada solicitando información sobre los procedimientos en curso. Al verlo ingresar al área de servicio junto al gerente, a Lina casi se le caen las toallas que llevaba. Bajó la mirada y continuó caminando, tratando de pasar desapercibida, tal como le habían inculcado. Emiliano consultó al gerente sobre la identidad de Lina, señalándola con discreción. ¿Quién es, buen hombre? Oh, Ramírez, una mesra. Pienso que es de Colombia. Lleva 2 años trabajando en este lugar. Tal vez 3. Emiliano asintió con indiferencia fingida. Siga exhibiéndome las instalaciones. En la suite presidencial, 3 niveles más arriba, Sofía Lombardi disfrutaba de una taza de té. La visita inesperada al hotel coincidía de manera sospechosa con la inspección de Emiliano. En el universo de Sofía, todo estaba predestinado. Inquirió a la responsable de comunicación, una conocida de antaño a la que le había hecho algunos favores, si Márquez se encontraba actualmente en el edificio. Por supuesto, señorita Lombardi. Se encuentra realizando una revisión junto al director. Con una sonrisa en los labios, Sofía tomó un leve trago de su infusión. Qué conveniente. Pienso que le daré una sorpresa. Mientras tanto, Emiliano había creado una variedad de excusas para quedarse en el hotel. Inspeccionó la cocina, los espacios para celebraciones e incluso las calderas. Al encontrarse finalmente con Lina en un pasillo desierto, la vio colocando nuevas flores en un jarrón. Él saludó con un buenas tardes, tratando de parecer espontáneo. Lina dio un respingo. Contestó con un gesto de respeto, diciendo, «Tarde agradable, caballero», mientras dirigía la vista hacia abajo. Mi lamo. Lina Ramírez, señor. Lina, murmuró él, disfrutando cada sílaba del nombre. Asististe al evento de caridad, ¿cierto?
Aceptó con la cabeza, sintiéndose incómoda por la atención recibida. Después de trabajar durante 3 años, ningún cliente había llegado a percibirla de verdad, y mucho menos a recordarla. Él elogió tu labor sobresaliente y trató de prolongar la charla con ansias. Los fondos obtenidos superaron las expectativas de la organización. Estoy contento de escucharlo, caballero. Disculpe, debo concluir mis tareas. Deprisa, Lina tomó el cubo con las ramas recortadas. Claro, expresó Emiliano, de repente notando lo peculiar de la situación. Un caballero de su categoría, ansioso en presencia de una mesera. Espero que disfrutes de un día maravilloso. Al doblar la esquina, Lina se apoyó en la pared y tomó una bocanada de aire. Emiliano Márquez, reconocido propietario del hotel, la había observado. La tenía presente en su memoria. En su universo, esta situación solo podía acarrear complicaciones. Vaya sorpresa encontrarte, Emiliano. El instante fue interrumpido por la voz de Sofía. Llegó brillante, luciendo un traje de verano que parecía demasiado sofisticado para una sencilla visita al hotel. Contestó él con serenidad, Sofía. ¿Por qué estás en este lugar? Preparando el próximo evento de gala en la embajada. ¿Qué hay de ti? Desconocía que tú mismo te encargabas de la supervisión de tus hoteles. Respondió de forma brusca que a veces es preciso. En las semanas que siguieron, Emiliano hallaba motivos adicionales para acudir al Hotel Imperial. Encuentros laborales, comidas con clientes, e incluso aseguró una suite de forma continua justificando la necesidad de un lugar cercano a sus recientes emprendimientos. En cada encuentro, se llevaba a cabo una breve conversación con Lina. Breves expresiones, fugaces miradas, pequeños movimientos que podrían pasar desapercibidos para cualquier espectador, pero que para los dos se volvían el punto focal de sus jornadas. Lina prefería mantenerse aljada. No mostraba inocencia. Había oído muchas anécdotas sobre meseras que perdieron su trabajo debido a confusiones con clientes influyentes. Su empleo, la seguridad que representaba, los fondos que enviaba a su familia, todo estaba en riesgo. Una tarde, mientras estaban ordenando una habitación, Teresa le recomendó que estuviera atenta. El caballero Márquez está buscándote en exceso, y la joven italiana se ha dado cuenta de ello. Lina ya no se encarga de hacer la cama. ¿Sobre qué tema estás conversando? El día anterior, al llevarle el café a su habitación, Lombardi te observaba fijamente como si deseara que desaparecieras. Esa mujer no tolera la rivalidad. Con total seguridad, Lina declaró que no hay rivalidad. Me limito a cumplir con mis responsabilidades laborales. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que algo se estaba transformando. Algo amenazante y arriesgado, capaz de desestabilizar todo lo que había logrado establecer con tanto esfuerzo. A pesar de ello, era inevitable para ella experimentar esa sensación en el vientre cada vez que Emiliano se hacía presente. En la sede de dirección del Hotel Imperial se encontraba una estancia sencilla, donde destacaba un escritorio de madera oscura y una amplia vista de la ciudad. Luciendo un elegante traje sastre en tono marfil, Sofía Lombardi mostraba una sonrisa al tiempo que colocaba suavemente un sobre la mesa. Con una voz amable pero con un filo apenas oculto, preguntó si el señor Alvarado comprendía completamente su inquietud. El director, un individuo de edad madura con 3 décadas de experiencia en el sector hotelero, agarró el sobre sin leerlo. No hacía falta revisar lo que contenía para darme cuenta de que era adecuado para adquirir su discreción y ayuda. Claro que sí, señorita Lombardi, puedo modificar los horarios del equipo sin dificultad. ¡Qué maravilloso! Es fundamental que la presencia de la señorita Ramírez sea reducida durante el transcurso del día. Considero que el horario de la noche es más apropiado para ella. En el piso inferior, Lina estaba ordenando los carros de limpieza cuando doña Marta la convocó a su despacho. La expresión facial grave de la supervisora le indicó que algo no iba bien. Sin rodeos, comunicó, desde mañana, trabajarás en el turno nocturno, Ramírez. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El corazón de Lina se apretó. La noche era el momento que generaba más miedo. Menos enfoque en lo personal, mayor dedicación al trabajo,
áreas riesgosas al volver a casa tarde en la noche, y principalmente, la desaparición de cualquier vida social. Sin embargo, doña Marta, he estado trabajando en el horario de la mañana durante casi 3 años. Siempre he destacado por... Las órdenes de la gerencia no admiten debate. Lina juntó los labios con fuerza. ¿Podría, al menos, informarme sobre la razón? La mirada de la supervisora fue esquivada. Reestructuración del equipo de trabajo. Buscamos personas de fiar para el turno nocturno. A las 6 en punto de ese día, Lina salió del hotel con lágrimas en los ojos y la furia apretándole la garganta. Era consciente de la identidad de la persona responsable de su modificación de horario. Sofía Lombardi vio cómo se iba con una expresión de satisfacción desde la ventana de su habitación. 2 días más tarde, Emiliano se enteró de la noticia al llegar al hotel para su acostumbrado café matutino, y notar la ausencia de Lina. El camarero que lo atendió le comunicó que la señorita Ramírez ya no labora por las mañanas. Fue cambiada al horario de la noche. Emiliano mostró un gesto de desaprobación con su ceño fruncido. ¿Cuál es la razón? Lo siento, pero no tengo esa información, caballero. Elección de gestión. Esa tarde, Emiliano citó al director del hotel a la sede principal. La charla fue corta y llena de tensión. ¿Quién dio permiso para modificar el horario de la señorita Ramírez? El director estaba transpirando. Se trató de una elección táctica, señor Márquez. Distribución equitativa de habilidades. Con frialdad, contestó Emiliano, estás mintiendo. Necesito que vuelva a su horario regular de inmediato. Creo que esa situación sería un tanto difícil. ¿Cuál es la razón? El silencio fue la respuesta del gerente, evitando el contacto visual. Emiliano captó la idea al instante. La responsable fue Sofía, ¿cierto? No es necesario que se dé una respuesta. Las palabras del director lo corroboraron por completo. Emiliano se recostó en la silla, de repente notando la trama que se estaba tejiendo a su alrededor. Sofía se encontraba delimitando su espacio, eliminando aquello que consideraba peligroso. Se trataba de un juego que dominaba perfectamente. Los adinerados resguardando sus intereses, considerando a las personas como simples peones desechables. Lo que más le causó sufrimiento fue percatarse de que había actuado de esa manera por mucho tiempo. Le comunicó al gerente que podía retirarse. En cuanto a la señorita Ramírez, mantengamos las circunstancias tal y como están en este momento. Al irse el director, Emiliano se quedó quieto, contemplando la ciudad a través de la ventana. Si decidiera restablecer el antiguo horario de Lina, estaría validando las dudas de Sofía y poniendo en riesgo a la muchacha frente a posibles represalias adicionales. Buscaba aumentar mi nivel de inteligencia. En su piso, esa noche, redactó una carta de forma manual. Hacía años que no realizaba esa actividad. Evitar el uso de SMS, correos electrónicos o ayudantes digitales. Trazos en papel, íntimos y frágiles. Mientras tanto, Lina se acostumbraba a su recién estrenado horario. En la tranquilidad de la noche, me encargaba de la limpieza de habitaciones desocupadas. Durante la noche, el hotel adquiría una atmósfera distinta, oscura, fría, casi desapacible. Al encontrarse en el relevo de horario, Teresa le comunicó que poseía un sobre. Te lo pusieron en tu casillero. Con cuidado, Lina deslizó la solapa del sobre. En el interior, descubrió una carta escrita a mano y un diminuto pendiente plateado en forma de estrella. Lina, comprendo que las palabras escritas no son suficientes para aliviar los desafíos que estás atravesando. Tengo la impresión de que hay una conexión entre tu modificación de horario y me siento culpable. No estoy interesado en poner en riesgo ni tu ética ni tu desempeño laboral. Me gustaría tener la posibilidad de conversar contigo fuera del hotel, de manera informal, como 2 individuos, sin que exista la dinámica de jefe y empleada. Si aceptas, estaré aguardando por ti el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Café Botero del centro. Comprenderé completamente si optas por no venir. El arete fue de mi madre, una mujer que, al igual que tú, comprendió la importancia del esfuerzo y la honradez. Aunque no te guste el café, me encantaría que lo probaras de todos modos.
Con toda franqueza, Emiliano. Lina repasó la carta en 3 ocasiones, notando cómo su corazón latía más rápido. Después, notó el diminuto arete plateado que resplandecía a la luz del camerino. Una propuesta, un obsequio, una disculpa. En su cabeza resonaba la idea de que era una artimaña, de que individuos como Emiliano Márquez no mostraban verdadero interés en mujeres como ella. Sin embargo, algo más hondo, tal vez más inocente, le incitaba a dar una respuesta. Por 3 días seguidos, la carta y el arete estuvieron resguardados en el bolsillo de su indumentaria. Durante 3 días, Teresa me ha dado consejos contradictorios y he estado lleno de dudas, imaginando diferentes situaciones. El domingo, a las 3:05 de la tarde, Lina hizo su ingreso al Café Botero. Tenía puesto el arete con forma de estrella. En el Café Botero, era poco común ver la interacción entre personas de diferentes estratos sociales. Frente al Museo de Antioquia, este lugar era especialmente popular entre visitantes internacionales y profesionales de la zona. Al ingresar, Lina percibió que todos los ojos estaban puestos en ella. Llevaba sus mejores prendas, un vestido modesto en tono turquesa y una chaqueta de mezclilla adquirida en un mercadillo de ropa usada. Emiliano se encontraba en el lugar, sentado en una mesa ubicada en la esquina. Había intentado lucir informal, con pantalones vaqueros, una camisa sin corbata y un reloj menos llamativo en lugar del costoso. Al levantarse, lo hizo tan aprisa que estuvo a punto de derramar su taza de café. «¿Has venido?», expresó con una sonrisa nerviosa. «Todavía no estoy segura de la razón por la que vine», contestó Lina, tomando asiento en la silla que él le indicaba. Enseguida, un camarero se aproximó a la mesa. Emiliano solicitó una nueva taza de café. Lina pidió una infusión de plantas medicinales. Después de que el camarero se alejó, un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Expresó su agradecimiento por la atención, acariciando la diminuta estrella que llevaba en su cuello. Se mostró contrariada por el gesto. «Es excesivo». «Te sienta genial», contestó él, para después agregar de inmediato. «Cuando era joven, mi madre solía emplearlo antes de contraer matrimonio con mi padre y sumergirse en la esfera de las obligaciones sociales». «¿Tu madre no pertenecía a una familia rica?». Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro de Emiliano. «El lugar de origen de mi madre es un pequeño pueblo en Chiapas. Cuando coincidió con mi padre, ella ejercía como docente en una zona rural, mientras se le edificaba su inicial planta industrial en el área. Según los registros familiares oficiales, el matrimonio se consideraba conveniente desde el punto de vista de los intereses. Realmente, nunca logró adaptarse por completo al círculo social de élite». Lina observó con asombro. La revelación me tomó por sorpresa. Después de traer las bebidas, el camarero le dio un momento para asimilar la situación. Al fin, ella reveló: «Procedo de Pasto, en Colombia. Hace casi 4 años, atravesé la frontera en busca de nuevas posibilidades. Tenía la intención de dedicarme a la contabilidad, sin embargo, solo logré cursar 3 semestres antes de quedarme sin fondos. A medida que las bebidas se volvían más frías, las conversaciones fluían con mayor facilidad. Lina mencionó a su madre que estaba enferma, a su hermano pequeño que anhelaba ser ingeniero y a los envíos de dinero que hacía puntualmente cada mes. Emiliano prestaba total atención, como si cada aspecto de su existencia fuera un valioso enigma por desvelar. De repente, ella interrumpió tras casi 60 minutos de diálogo. «No deseo ser tema de cotilleo en una publicación», expresó bruscamente. «No deseo desempeñar el papel de la mesera que conquistó al magnate, ni participar en situaciones de ese tipo». Emiliano la observó fijamente a los ojos y le respondió: «Tampoco es mi deseo. Es por esa razón que te propuse encontrarnos aquí, durante el día y en un sitio concurrido». Mi intención contigo, Lina, sont transparentes. Tan solo deseaba encontrarte, sin las limitaciones del establecimiento, sin los papeles de superior e subordinada. Después de hoy, ¿cuál es el siguiente paso?, inquirió ella. «Regresas a tus reuniones de alto nivel y yo vuelvo a la tarea de asear habitaciones en las primeras horas del día. Quisiera discutir con el supervisor acerca de tu horario». «No,
respondió con determinación, cortándole la palabra. No deseo recibir tratos preferenciales. Obtuve mi posición de manera honesta y deseo conservarla de esa misma forma. Emiliano asintió en señal de respeto hacia la decisión de la otra persona. ¿Cuál es tu opinión al respecto?, preguntó Lina, admitiendo su falta de certeza. Parece que esto es completamente inalcanzable. Ninguno de los presentes se percató de la presencia de un individuo que, desde una mesa próxima, capturaba imágenes de ellos de forma discreta con un sofisticado teléfono móvil. Nadie presenció su salida apresurada del café, luciendo una expresión de victoria en su rostro. El resto de la tarde se desarrolló en una atmósfera de complicidad. Recorrieron la Plaza Botero, rodeados de las imponentes esculturas que cautivaban a los visitantes. Se rieron al ser confundidos por un vendedor callejero como una pareja de turistas y al intentar venderles recuerdos en un inglés limitado. Durante un breve lapso, las disparidades entre sus realidades parecieron desvanecerse. A las 7 en punto, Lina observó su reloj con inquietud. Tengo que marcharme. En 3 horas empieza mi turno. En la estación del metro fue donde se dijeron adiós. Un saludo cordial con las manos, una expresión amable en el rostro y el compromiso tácito de encontrarse nuevamente. Al alejarse entre la multitud, Lina provocó en Emiliano una sensación de liviandad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, el móvil de Emiliano no paraba de sonar. Rodrigo, el asistente, irrumpió en la oficina con un gesto de preocupación. Jefe, hay algo que necesita observar. En la pantalla de su tableta surgió un sitio web de cotilleos sobre famosos. El titular resultaba impactante. La historia del hombre adinerado viudo y la joven mesera. ¿Amor verdadero o simple capricho? A continuación, se presentan algunas imágenes de su reunión con Lina en la cafetería. Unas fotos habían sido tomadas con un lente de largo alcance, capturando instantes que parecían privados desde lejos. Reyes, murmuró Emiliano. El teléfono móvil volvió a emitir un sonido. El nombre de la persona era Sofía. En el Hotel Imperial, la situación empeoraba cada vez más. Al llegar a su jornada laboral, Lina se topó con gestos de burla, murmullos a su paso e incluso risas apenas contenidas. El guardia de seguridad se burló de ella, diciendo que se había vuelto famosa, mientras le mostraba el artículo en su dispositivo móvil. ¿Estás organizando tu dimisión para llevar una vida de princesa? Lina experimentó cómo la tierra se desvanecía debajo de ella. Estaba viendo cómo se hacían realidad todos mis miedos. La vida personal, exhibida como un show. Ponen en duda su honestidad. Su labor es muy dedicada. Al llegar al vestuario para ponerse otra ropa, descubrió que habían dañado su taquilla. Habían colocado un fragmento del periódico con la palabra aprovechada resaltada en rojo. Teresa se aproximó y la envolvió en un abrazo sin decir una palabra. Ignoralos, susurró. ¿Sienten envidia? No busqué esto, expresó Lina con la voz entrecortada. Apenas compartimos un café y conversamos. Comprendo, sin embargo, no precisan la verdad para evaluarte. Mientras Lina se esforzaba por recuperar la compostura antes de iniciar su jornada, Emiliano enfrentaba su propia batalla interna. Los mensajes de tus amigos no paraban de llegar a tu teléfono, mostrando una falsa preocupación mientras difundían chismes. La directiva había organizado una reunión urgente para tratar temas relacionados con la imagen de la empresa. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, Sofía Lombardi observaba con alegría el desorden que había provocado. Lina vivió un auténtico calvario en los días que siguieron. La situación de hostigamiento en el hotel se hizo intolerable. Las amigas se separaron en 2 grupos. Unas la respaldaban en silencio y otras la criticaban por celos. Al concluir su jornada laboral, una mañana descubrió un mensaje sin firma en su casillero: las personas ambiciosas terminan sin trabajo. Teresa se esforzaba por cuidarla. Recomendaba no permitirles disfrutar viéndote llorar. Mantén la frente en alto. Sin embargo, fue el director quien dio el golpe decisivo. 3 días después del incidente, la citó a su despacho. Le comunicó a la señorita Ramírez la necesidad de que se tome un descanso remunerado por un tiempo determinado. Lina, al escuchar la noticia,
Notó cómo la palidez invadía su rostro y preguntó si la estaban suspendiendo. Nos inclinamos por denominarlo licencia administrativa, mientras la atención de los medios se reduzca. No se trataba de una solicitud, sino de una instrucción. Mientras sus compañeros la observaban, Lina tomó las escasas cosas que guardaba en su casillero. Salió del hotel utilizando la salida de servicio, como si estuviera evitando ser detectada. En la diminuta habitación de la pensión, Lina lloró hasta agotar todas sus lágrimas. Después de 4 años de dedicación absoluta, esfuerzo constante y estrategias meticulosamente elaboradas, todo se desmoronó debido a un encuentro casual en una cafetería y unas imágenes comprometedoras. Lo más difícil era tener en mente a su familia. El dinero que solía enviar cada mes ahora corría peligro. Entre sus dedos, cogió el arete con forma de estrella. A pesar de querer detestarlo y lanzarlo por la ventana, no podía hacerlo. En medio de toda esta terrible situación, era lo único auténtico. Mientras tanto, Emiliano se encontraba en medio de su propia lucha. El Consejo de Administración, conformado en su mayoría por hombres de edad avanzada y con tendencias conservadoras, lo había sometido a un cuestionamiento apenas velado bajo la apariencia de una sesión de planificación. Montero, el miembro más antiguo del grupo, expresó: «Tu intimidad es algo personal, Emiliano. Sin embargo, la reputación de la compañía nos concierne, y sinceramente, este incidente con una trabajadora no cumple con nuestras expectativas tras tu periodo de duelo». Emiliano contestó con indiferencia que no había ninguna controversia. «Tomé un café en compañía de alguien que me gustaría conocer. La fabricación mediática es responsable del resto. ¿Qué me puedes decir sobre Sofía Lombardi?». Otro ejecutivo se sumó a la conversación. Expresó que pensaban que existía algo más entre ellos. Emiliano interrumpió rápidamente para aclarar que él y Sofía solo son amigos. Al salir de la reunión, mostró su enojo pidiendo que no interfirieran en su vida amorosa. En la oficina, Rodrigo aguardaba con nuevas informaciones desfavorables. Mostrándole la tableta, mencionó que Sofía había concedido una entrevista exclusiva. Da a entender que estaban a punto de revelar su compromiso cuando, de repente, surgió la presencia de la señorita Ramírez. Emiliano no podía creer lo que leía en la entrevista. Sofía había tejido una historia llena de deslealtad y mentiras al mostrarse como la perjudicada en un amor clandestino. En las redes sociales, las opiniones estaban encendidas y generaban controversia. Algunas personas lo cuestionaban por sustituir el caviar por tortillas. Algunos lo elogiaban por haber universalizado el sentimiento amoroso. Susurró que era una idea sin sentido. «Me gustaría comunicarme con Lina». Obtuvo la dirección de ella consultando los archivos del hotel. Esa tarde, llegó a la humilde posada donde residía. Al verlo en la puerta, la dueña de la casa estuvo a punto de desmayarse. Al abrir la puerta de su cuarto, los ojos de Lina estaban hinchados por el llanto constante. Sorprendida y sintiéndose avergonzada de que él presenciara las condiciones de su hogar, le preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Emiliano respondió que tenía la necesidad de verte, de averiguar tu estado, observando lo reducido y sencillo del lugar que ella consideraba su hogar. «¿Qué opinas sobre mi situación? He sido despedido de mi empleo. Se me considera una persona interesada en el dinero según la opinión general. Mi imagen ha quedado completamente dañada». Sentado en la única silla de la habitación, Emiliano expresó disculpas. «Jamás deseé que esto ocurriera». «Comprendo», respondió ella, tomando asiento en el borde de la cama. «No tienes responsabilidad en esto». Después de un breve lapso de silencio, él propuso: «Acompáñame a Cartagena», dijo. «Poseo una vivienda en un lugar donde estaremos libres de interrupciones. Esperemos a que la situación se tranquilice». Lina lo observó fijamente. ¿Escapar? ¿Esto es lo que propones como respuesta? ¿Debemos ocultarnos como si hubiéramos cometido una falta? No se trata de escapar. Se trata de una estrategia. Dentro de pocas semanas, los medios descubrirán un nuevo escándalo y nos dejarán de lado». Lina contestó con determinación que no desea ser una mujer que tenga que ocultarse.
No deseo personas que huyan de la justicia por ser adineradas ni lugares lujosos como refugio. Emiliano, es fundamental para mí que me trates con consideración. Anhelo recuperar mi empleo, mi autoestima. La observó con asombro en sus ojos. Cualquier otra dama habría aceptado de inmediato lo que le propuso. Disfrutar de unas vacaciones en una lujosa residencia en el Caribe, alejados de las preocupaciones cotidianas. Lina destacaba entre las demás mujeres. Él aceptó, pelearemos en este lugar, unidos. Esa noche, al volver a su piso, Emiliano recibió una alerta en su móvil. Recibí un mensaje con un vídeo adjunto de un remitente desconocido. Al intentar reproducirlo, se quedó bloqueado. En un restaurante discreto, Sofía se mostraba claramente conversando con un caballero. Expresó su deseo de que se vigilara a la mujer de Colombia. Necesito algo que la comprometa, algo que la muestre tal y como es. Una persona que se aprovecha de las circunstancias. Estoy dispuesto a remunerar adecuadamente. En el vídeo, Sofía seguía adelante y le entregaba un sobre al hombre, quien resultó ser el fotógrafo que los había sorprendido en el Café Botero. Verifica que las fotografías sean vistas por Márquez en primer lugar. Deseo que ella tome la decisión de terminar la relación, provocando en él una sensación de deslealtad. Una combinación de enojo y tranquilidad invadió a Emiliano. La indignación ante la influencia indebida. Experimentar alivio al obtener evidencia concreta de la conspiración. Sin dudarlo, envió el vídeo a su abogado con una indicación precisa. Organiza todo. Preparémonos para responder con fuerza. Desconocía que otra persona había obtenido la misma grabación. El principal sitio de cotilleos del país se encontraba listo para lanzar su próxima noticia destacada. Información privilegiada. Descubriendo la realidad oculta del escándalo que involucra a Márquez Ramírez. ¿Cuál de ellas es la auténtica antagonista? La rapidez con la que Sofía Lombardi cayó en desgracia fue equiparable a la velocidad con la que había alcanzado la cima de la alta sociedad de Medellín. En cuestión de pocas horas, el vídeo filtrado se propagó rápidamente por Internet. Los medios que antes criticaron a Lina ahora están atacando a Sofía, etiquetándola como la maestra de la manipulación del año y la antagonista de esta historia romántica. A pesar de los intentos de Sofía por justificarse, argumentando que el vídeo había sido manipulado, ya no pudo hacer nada. Ya no había marcha atrás, el mal ya estaba consumado. Ya no recibía las invitaciones para eventos exclusivos, las llamadas no obtenían respuesta, incluso, la embajada italiana emitió un comunicado marcando distancia de sus acciones. La redención en público fue recibida por Emiliano con un sabor agridulce. A pesar de que el vídeo absolvía a Lina y a él de cualquier conducta inapropiada, también mostraba lo cruel que podía ser el entorno al que pertenecían. Mientras hojeaba las noticias en su tableta, le comunicó a Rodrigo su intención de ofrecer una rueda de prensa. Basta de pausas calculadas. Ha llegado el momento de que presten atención a mi punto de vista. Esa tarde, la sala de reuniones del edificio principal de Márquez se abarrotó de reporteros y equipos de grabación. Emiliano lucía impecable con un traje de color azul oscuro al presentarse, prescindiendo de abogados o consultores de estilo. Ante la mirada del público, él se encuentra solo. Inició con determinación expresando gratitud por su asistencia. Por mucho tiempo he guardado con cuidado mi intimidad, pero en este día, me veo en la obligación de esclarecer una circunstancia que ha perjudicado de manera injusta a alguien que no tiene culpa alguna. Cada movimiento, cada vez que parpadeaba, quedaba registrado por las cámaras. Lina Ramírez se destaca por su laboriosidad, su integridad y su honradez. Nuestro encuentro transcurrió tal y como se esperaba. Dos individuos entablando una nueva relación. No existió un amor clandestino. No se quebrantaron acuerdos que no existían. Efectivamente, no se benefició en absoluto. Tomó un momento de silencio, reflexionando antes de hablar de nuevo. En cuanto a las denuncias contra la señorita Lombardi, me abstengo de hacer declaraciones al respecto. El vídeo es tan elocuente que no necesita explicaciones adicionales. Un reportero alzó su mano. ¿Está usted validando un vínculo amoroso con la señorita Ramírez, señor Márquez? Estoy verificando mi derecho,
al igual que cualquier individuo, a encontrarme con alguien sin que se convierta en un espectáculo público. En caso de que esa relación progrese hacia una mayor intimidad, dependerá de nosotros tomar una decisión, no de ser expuesta públicamente. Un nuevo reportero continuó presionando. ¿Cuál es su perspectiva acerca de las críticas que se han hecho sobre la disparidad de estatus social entre ustedes? Considero esas críticas como extremadamente elitistas y opuestas a los principios que respaldo, contestó con determinación. La valía de un individuo no radica en su saldo bancario ni en su linaje. Su valía se determina por su rectitud, su empatía y su habilidad para conservar su dignidad incluso en las situaciones más desfavorables. En esa línea, Lina Ramírez es una de las personas más admirables que he tenido el placer de conocer. El evento tuvo una duración de solo 20 minutos, pero bastó para transformar la historia. Al día siguiente, los periódicos no mencionaban los escándalos, sino que destacaban la charla que está transformando el diálogo sobre la discriminación social en Colombia. Mientras tanto, en su reducido cuarto, Lina miraba todo en la televisión con una combinación de sorpresa y agradecimiento. Teresa se comunicó con ella para informarle sobre la transformación total que había experimentado el ambiente en el hotel. Quienes anteriormente hostigaron a la persona ahora mostraban arrepentimiento con sus disculpas. Teresa informó que el gerente está interesado en saber cuándo regresarás. Pienso que está preocupado por enfrentar una acción legal. Lina confesó su indecisión sobre regresar. No trabajaré como mesera, al menos por ahora. ¿Cuál es tu plan a partir de ahora? La pregunta era acertada. Durante las últimas noches, Lina se había dedicado a reflexionar sobre su existencia, sus anhelos y sus verdaderos deseos. A pesar de lo doloroso que resultó, el escándalo actuó como un impulsor de transformaciones que había estado evitando durante mucho tiempo. Esa misma tarde, la respuesta llegó al recibir una llamada del Departamento de Recursos Humanos del Hotel Imperial. Carolina Mendoza, la directora de Recursos Humanos, se comunica con la señorita Ramírez. Me gustaría proponerle una reunión mañana para conversar sobre su reincorporación a nuestro grupo de trabajo. Con tranquilidad, Lina agradeció. Sin embargo, existen términos que debo considerar. En el otro extremo de la llamada, se produjo un inesperado momento de silencio. ¿Cuáles son los términos? Claro que no regresaré a trabajar como mesera durante la noche. Me gustaría ocupar un cargo en el área de control de calidad, encargándome de la supervisión del servicio y la atención a los clientes. Conozco de primera mano lo que se necesita mejorar y tengo un entendimiento más profundo que cualquier otra persona. ¿Qué es eso? ¿Debería preguntarle a la dirección al respecto? Lina asintió con la cabeza y afirmó. Permaneceré aguardando a su comunicación telefónica. Al finalizar la llamada, Lina se sorprendía de lo valiente que había sido. Hace algunas semanas, no me habría imaginado nunca negociando de esta manera. Sin embargo, la dirección del péndulo había variado. En ese momento, el hotel requería su presencia más que ella requería al hotel. Al recibir la propuesta de Lina, Emiliano mostró una sonrisa llena de satisfacción. No me había involucrado, permitiendo que ella gestionara la situación a su manera. Eso era precisamente lo que me cautivaba de ella. La autonomía, la solidez, la firmeza de su dignidad. Lina rubricó su reciente acuerdo laboral como responsable de calidad y atención al cliente. 3 días más tarde. El inicio de su estancia en el hotel. En el hall fue donde se toparon. Viste un traje de sastrería discreto, pero sofisticado. Con su característica presencia imponente, él siempre destaca. Los trabajadores miraban de reojo, aguardando alguna muestra de romance o teatralidad. Por el contrario, presenciaron un saludo formal con un apretón de manos y una breve charla. Emiliano felicitó de manera formal a la señorita Ramírez por su reciente ascenso. Ella agradeció al señor Márquez y continuó con el juego de la cortesía. Se le garantiza que experimentará avances notables en el funcionamiento. Fue únicamente al quedarse solos en el ascensor que sus caras se distendieron en sonrisas cómplices. Él le dijo que se veía muy atractiva, a lo que ella contestó riendo que era pésima actuando. Después de varias semanas,
Finalmente lograron sentir que tenían el dominio de sus destinos nuevamente. Mientras el escándalo perdía fuerza, las heridas empezaban a sanar y surgía algo distinto entre ellos, algo basado en el respeto recíproco y la verdadera admiración. Mientras tanto, Sofía Lombardi se disponía a tomar un vuelo con destino a Milán. Había llegado el momento de despedirse de Colombia, al menos temporalmente. Mientras estaba sentado en su lujoso asiento de primera clase, prometió para sí mismo que volvería en el futuro para vengarse. Pero eso es asunto aparte. Ambos encontraron la calma que anhelaban en el transcurso de los meses. Lina se acostumbró velozmente a su reciente posición en el hotel. Gracias a su trabajo como mesera, tenía una visión especial. Tenía pleno conocimiento de los inconvenientes internos, comprendía las decepciones del equipo de atención al cliente y era capaz de detectar errores que pasaban desapercibidos para los directivos. En la primera reunión con los líderes del equipo, sugirió la instalación de surtidores de agua en las zonas de atención. Los trabajadores de limpieza recorren largas distancias diariamente, lo que provoca frecuentes casos de deshidratación. Al principio, los directivos la observaban con dudas. Para ellos, continuaba siendo conocida como la mesera que capturó al jefe. Con el paso del tiempo, los logros obtenidos demostraron su valía. Se incrementó la satisfacción de los clientes, se redujeron las quejas y se produjo una notable mejora en el entorno de trabajo. Teresa, quien solía ser su compañera, ahora le daba la bienvenida con un gesto que combinaba admiración y amistad. Un día, tomando café juntos, le expresó: «Desde siempre noté que eras especial. Posees esa cualidad, ese brillo, que nunca se extingue». La conexión con Emiliano progresó a su propio compás. Se encontraban a las afueras del hotel, en sitios discretos pero no escondidos, disfrutando de cenas en restaurantes acogedores, paseos por parques y tranquilas tardes de domingo en librerías. Nada llamativo, nada que pudiese captar la mirada de los fotógrafos otra vez. Durante la noche, en el momento de la cena en un acogedor restaurante de la zona de Provenza, Emiliano sorprendió a su acompañante con una propuesta inusual. «¿Te gustaría acompañarme a Cartagena durante el fin de semana que viene?» Sorprendida, Lina dirigió su mirada hacia él. La última ocasión en que le sugerí visitar Cartagena fue con el propósito de evadir la controversia. Había rechazado con determinación la propuesta. «¿Cuál es la razón de elegir Cartagena?», inquirió con prudencia. Él contestó de forma sencilla que era bonita. «Debido a la existencia de una playa poco concurrida, tenemos la oportunidad de pasear sin ser reconocidos por nadie. Deseo encontrarte bajo el cálido sol caribeño acariciando tu piel». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lina. En esta ocasión, la invitación no transmitía sensación de evasión ni de incomodidad. Emanaba un aroma de libertad. Inquirió si querían cuartos individuales, fijando la mirada en él. Él contestó sin ejercer presión: «Hazlo a tu manera». El viernes que siguió, se dirigieron a Cartagena en un avión de línea, ocupando asientos en la sección económica debido a la insistencia de Lina. Ella había expresado que, en caso de llevar a cabo la acción, sería de manera convencional. Emiliano, quien está habituado a utilizar aviones privados y alojarse en lujosas suites presidenciales, halló gratificante la vivencia. La vivienda de Emiliano en Cartagena no correspondía a la opulenta mansión que Lina había visualizado, sino a una casa colonial renovada en el casco antiguo. Amplia, pero acogedora, con un pequeño jardín interior donde florecían bugambillas y una terraza en la azotea con vistas a la ciudad amurallada. Mientras exploraban las distintas estancias, él comentó que pertenecía a Clara. Disfrutaba mucho de lo sencillo que ofrecía este sitio. Expresaba que en este lugar tenía la libertad de ser auténtica, sin presiones de la sociedad. Lina asintió, comprendiendo el motivo detrás de la atmósfera acogedora del lugar, la cual contrastaba con la ostentación que hubiera imaginado. Al indicar la habitación, Emiliano abrió una puerta que conducía a un cuarto con un balcón. «Mi habitación se encuentra al final del corredor». En la terraza, disfrutaron de una cena nocturna bajo un cielo lleno de estrellas, acompañados por el suave murmullo del mar como banda sonora. Mantuvieron una larga conversación, como era su costumbre. Sin embargo,
Se percibía un cambio en el ambiente, una cercanía inédita, una complicidad más intensa. Al día siguiente, dieron un paseo por una playa casi solitaria en las afueras de la urbe. Lina lucía un modesto vestido blanco que ondeaba al ritmo de la brisa del mar. Emiliano contemplaba cómo ella paseaba descalza por la playa, impresionado por su espontaneidad y la forma en que resplandecía bajo el sol del Caribe. Mientras recolectaban conchas, mencionó que a su madre le habría encantado conocerte. Inquirió Lina, mientras guardaba en el bolsillo de su atuendo una diminuta concha marina. Debido a tu autenticidad e incorruptibilidad, te asemejas a ella. Por supuesto, Clara también habría valorado ese gesto de tu parte. Lina notó cómo hablabas de ellas con tanto cariño. Las dos mujeres más relevantes en tu existencia. Él corrigió, sujetando su mano. 3. En este momento, la cantidad es de 3. Frente al vasto mar, hicieron una pausa. El viento movía el pelo de Lina mientras la cálida luz del atardecer los rodeaba en un aura casi encantada. Emiliano expresó que no deseaba apartarla de su universo mientras la observaba fijamente. Prefiero que mantengas tu esencia y no dejes atrás todo lo que has edificado. Solo deseo edificar algo juntos, algo que nos pertenezca. Lina experimentó un aumento en sus latidos cardíacos. No se intercambiaron anillos ni se hicieron promesas extravagantes. Solo se mostró la sinceridad de un hombre que había aprendido a apreciar lo genuino. En ese lugar, sellaron su primer beso mientras las olas rozaban sus pies y el sol se ocultaba en el horizonte. Un beso pausado, sin esperanzas, simplemente la unión espontánea de dos individuos que habían hallado autenticidad en un entorno repleto de superficialidad. Durante los meses posteriores, se produjeron transformaciones progresivas, aunque de gran importancia. Lina conservaba su vivienda y autonomía, aunque frecuentaba cada vez más el desván de Emiliano. Continuaba liderando su imperio, pero ahora hallaba tiempo para actividades simples. Preparar platos en compañía, disfrutar de clásicos cinematográficos y compartir lecturas en silencio uno al lado del otro. Después de medio año, optaron por establecer su residencia en un acogedor apartamento en un vecindario apacible, alejado del ajetreo de la ciudad, en lugar del lujoso ático en el poblado. Aquella noche en la que firmaron el contrato de alquiler, Lina preguntó si tenía certeza. Tiene un tamaño que es inferior a la mitad de tu desván. Comenzó a darse cuenta de que en ocasiones, la simplicidad puede ser más beneficiosa, contestó él, rodeándola con sus brazos desde atrás, observando juntos su recién estrenado hogar sin muebles, repleto de oportunidades. No se realizaron importantes revelaciones ni se llevaron a cabo entrevistas exclusivas acerca de su vínculo. Tan solo llevaban adelante sus vidas, creando cada día su propia narrativa, alejados de la atención mediática que en el pasado los había deslumbrado. El departamento estaba envuelto por el silencio de la madrugada. Despacio, Lina fue abriendo los ojos, adaptándose a la tenue luz azul que entraba por las cortinas entreabiertas. Al extender su brazo hacia donde estaba Emiliano, solo notó que las sábanas estaban desocupadas y todavía templadas. Al incorporarse, se restregó los ojos. Los primeros rayos del sol del alba delineaban los perfiles de los muebles, aquellos que habían seleccionado en conjunto durante extensas tardes de descanso. Un piso que no destacaba por su lujo ni sencillez, sino que era completamente suyo, un lugar que mostraba la armonía que habían logrado. Al despertar, Lina se vistió con la camisa de Emiliano que estaba colocada en una silla. A pesar de quedarle grande, disfrutaba llevarla puesta como si fuera una bata improvisada. Avanzó en silencio por el suelo de madera con sus pies descalzos, dirigiéndose hacia la cocina atraído por el delicioso olor a café recién preparado. A pesar de que la cafetera estaba completa, no se veía rastro de Emiliano. A su lado, había un diminuto papel doblado con su nombre escrito en esa hermosa escritura que ya le resultaba familiar. Mientras vertía una taza de café, Lina esbozó una sonrisa y desplegó el papel. Regresaré al mediodía. El café ya está listo. Gracias por estar presente. Emiliano solía incorporar algunas palabras en portugués en sus apuntes, recordando los orígenes colombianos de Lina. Durante las primeras semanas, ella, algo nerviosa en sus reuniones,
A veces pronunciaba expresiones en su lengua natal. Lina presionó la nota contra su pecho y experimentó una sensación reconfortante. Agradezco tu presencia en mi vida. En esas palabras sencillas estaba resumida toda la historia que habían creado juntos en el transcurso del año y medio pasado. Sosteniendo una taza de café en una mano y un papel en la otra, Lina se dirigió hacia la terraza y deslizó las puertas para abrirlas. Mientras observaba Medellín despertando bajo la cálida luz del amanecer, sintió como el fresco aire matutino la abrazaba. Desde ese lugar, tenía una vista parcial del Hotel Imperial, donde actualmente ejercía como directora de control de calidad. El grupo de trabajo se había ampliado a 8 integrantes y sus iniciativas habían generado mejoras sustanciales en el ambiente laboral de los empleados de mantenimiento. Emiliano siempre respetaba las decisiones profesionales de ella, sin entrometerse, siguiendo el camino que ella había establecido desde el principio. Teresa solía ir a verla con frecuencia. En la última vez que cenaron juntos, él le comentó: «Tú no has cambiado, Lina». «Claro que sí, siempre y cuando lleves vestimenta adecuada». Ambas se habían echado a reír. Mientras repasaba el trayecto, Lina disfrutaba de su café con pequeños sorbos. Hace 3 meses, la madre y el hermano de él vinieron de visita. Evoqué la ansiedad que experimentó Emiliano, acostumbrado a imponerse en reuniones de trabajo, pero vulnerable ante la mirada crítica de doña Carmen, su madre. Antes de la visita, Lina había solicitado que no se evaluara a la persona por sus posesiones. «Evalúalo según la forma en que me trata». Doña Carmen, con su experiencia materna que trasciende diferencias sociales y niveles educativos, no tardó más de un día en emitir su decisión. «El hombre te observa con admiración, como si fueras algo extraordinario, querida. No se puede simular eso». Gracias a una beca otorgada por la Fundación Clara Márquez, Gabriel se encontraba actualmente cursando estudios en ingeniería. Emiliano había pedido que lo trataran de la misma manera que a los demás estudiantes. Le había expresado que su hermano es muy inteligente. No requiere tratos preferenciales. Mientras observaba la ciudad, una sonrisa se dibujó en el rostro de Lina al recordar esos momentos. En ocasiones, le resultaba difícil creer la transformación que había experimentado en su vida. No fue por la comodidad material de la que sin duda gozaba, sino por haber hallado a alguien que apreciaba su verdadero ser. La conversación continuaba entre las personas, como era de esperar. En ocasiones sociales, algunas mujeres todavía la observaban con cierto menosprecio. Cuando pensaban que no podía escuchar, las personas murmuraban la mesera. Ya no le causaban dolor esos comentarios. Por el contrario, los portaba como insignias, como recordatorios de sus orígenes, de todo lo que había logrado superar. Hace algunos meses que Sofía Lombardi volvió a Colombia, habiendo completado su proceso de reintegración social, todo gracias a su linaje y la riqueza de su familia. Coincidieron en una gala solidaria. El intenso desprecio reflejado en la mirada de Sofía tenía el poder de helar el mismísimo Averno. Sin embargo, Lina optó por responder con una sonrisa y continuar la conversación como si nada hubiera pasado. Aquella noche, de vuelta a casa, Emiliano le había afirmado que era una luchadora. Ella contestó que era una mujer ocupada que no podía permitirse sentir rencor. La existencia es muy breve para soportar esa carga. Lina se dio cuenta de que la mejor forma de venganza era disfrutar la vida al máximo. Desde el balcón, contempló cómo el sol iba iluminando poco a poco los edificios, pintándolos de un tono dorado. Recordaba cada madrugada en la que se levantaba temprano para hacer la limpieza de las habitaciones, reflexionando sobre los años dedicados al trabajo arduo y a mantener su dignidad en silencio. El camino complicado que recorrió la ayudó a apreciar lo que poseía en ese momento, manteniendo siempre su verdadera naturaleza. El timbre de su celular la hizo volver en sí. Se trataba de un comunicado de parte de Emiliano. ¿Disfrutaste la taza de café? Para esta noche guardo una sorpresa. Mientras redactaba una respuesta, Lina mostró una sonrisa. El café está en su punto. ¿Cuál es la novedad? La ciudad de Cartagena. Solo nosotros dos. Transcurrieron 3 jornadas. Una sensación de calidez se apoderó del corazón de Lina. Cartagena se transformó en su santuario,
el sitio donde podían ser solo Emiliano y Lina, sin mencionar sus apellidos ni sus experiencias pasadas. Al concluir su taza de café, se dio cuenta de que el amor auténtico difería de la representación en películas o revistas. No se trataba de actos llamativos ni obsequios extravagantes. Así era, un café hecho al despuntar el día, un mensaje escrito a mano, la seguridad de ser apreciada por tu esencia, no por tu posición. En un mundo donde la imagen es fundamental, descubrieron algo genuino, surgido de un encuentro entre dos realidades opuestas, alejado de la atención pública. Con calma y consideración recíproca, Lina volvió a pasar suavemente los dedos sobre la nota. Expresó su gratitud al viento por su presencia, enviando de vuelta el agradecimiento al cosmos y a la persona que había transformado su existencia con una sola mirada en una elegante celebración. Comprendo tu solicitud de redactar una invitación en español para fomentar la interacción de la audiencia con el vídeo, sugiriendo que compartan de qué país están viendo la transmisión. Aquí lo tienes. ¿Ha sido del agrado de ustedes la trama romántica protagonizada por Lina y Emiliano? Una historia que evidencia cómo el amor auténtico tiene el poder de vencer cualquier diferencia de clase social y cualquier desafío que se presente. Si el relato te conmovió, recuerda darle me gusta, compartir el vídeo con alguien querido y comentar cuál fue la parte que más te emocionó. Nos gustaría mucho saber el lugar del que nos estás viendo en este momento. ¿En qué lugar te encuentras deleitándote con este romance que surgió a partir de un simple cruce de miradas en un elegante salón? Haz clic en el botón de suscripción para recibir más relatos que te harán confiar en el amor auténtico, aquel que no se fundamenta en la apariencia, sino en los vínculos sinceros entre dos espíritus.